Antonio Banderas sufrió un infarto y lo que dijo al regresar lo cambió todo. El 26 de enero de 2017, Antonio Banderas cayó de rodillas en su casa en Surrey, Inglaterra. No fue un desmayo, no fue fatiga, fue algo mucho más oscuro. Su pecho se cerró como una trampa y su respiración se volvió un susurro roto. Nadie lo vio caer, nadie escuchó su primer grito. En ese momento, comenzó a morir. Durante minutos eternos, Banderas luchó por mantenerse consciente. Las paredes de su casa, antes llenas de arte, música y vida, ahora eran testigos silenciosas de una muerte lenta. El dolor no era físico, era una certeza. Esto es todo. Su corazón, ese mismo corazón que lo había llevado de Málaga a Hollywood, estaba fallando. Y nadie podía hacer nada. Los paramédicos llegaron a tiempo. Lo reanimaron, lo estabilizaron, lo llevaron al hospital. Durante horas, su vida pendió de un hilo invisible, pero cuando despertó, no era el mismo hombre. Algo, según él mismo, se quedó del otro lado, y lo que trajo de vuelta no era solo un mensaje, era una advertencia. En entrevistas posteriores, Antonio confesó que vio cosas que no puede explicar, que sintió una paz tan profunda que no quería volver, pero volvió. Y cuando lo hizo, vendió parte de sus propiedades, cambió su rutina, rompió contratos millonarios y se retiró al silencio. Vi quién era y no me gustó, dijo. Desde entonces vive en una casa modesta, camina sin guardaespaldas, cocina para sí mismo, no teme morir. Lo teme es volver a vivir como antes, porque en ese breve segundo, entre el último latido y el primero, Antonio Banderas no solo sobrevivió, despertó e hizo, lo cambió todo. La mayoría de las personas conoce a Antonio Banderas como el galán de cine, el actor de voz de Un gato con espada, el rostro español más internacional de Hollywood. Pero muy pocos conocen la historia que casi nadie quiso contar, el día en que murió y regresó diferente. Después del infarto que sufrió en 2017, su vida cambió radicalmente. No solo vendió sus propiedades y abandonó la fama, cambió su manera de mirar el mundo. Algunos dicen que tuvo una experiencia cercana a la muerte, otros afirman que vio cosas que nadie debería ver. Y él mismo lo reconoció. No fui al cielo, pero estuve al borde de algo mucho más profundo. Esta no es una historia sobre celebridades, no es un drama médico. Es un viaje espiritual, sombrío y personal que comenzó con un colapso y terminó en renacimiento. Antes de comenzar esta historia real, asegúrate de suscribirte al canal. Dale like si te gustan las historias de supervivencia que te hacen pensar. Y comenta desde qué país y ciudad estás viendo esto. Queremos saber hasta dónde llega esta voz. Prepárate para ver a Antonio Banderas como nunca lo viste. Vulnerable, quebrado y despierto. Porque a veces, morir por dentro es la única forma de empezar a vivir de verdad. Capítulo 1. El latido. ¿Qué faltaba? Antonio se despertó con el pecho apretado. No era ansiedad, no era estrés, era algo más denso, más silencioso, como si una sombra se hubiera instalado dentro de su cuerpo durante la noche. El reloj marcaba las 5:37 a.m. Afuera, el cielo aún era negro, pero adentro, algo ya se estaba rompiendo. Intentó incorporarse, pero el peso sobre su pecho era brutal. No doloroso, sino paralizante, como si su corazón se negara a seguir fingiendo que todo estaba bien. Lo primero que pensó no fue en la muerte, fue en el cansancio, un cansancio profundo, antiguo, acumulado en años de giras, contratos, cámaras, máscaras. Se arrastró hasta el baño, esperando que un poco de agua fría aliviara la opresión.
Pero el reflejo en el espejo lo detuvo. No se reconoció. Su piel estaba pálida, sus ojos apagados. Y por un momento breve pero eterno, sintió que ya no estaba completamente allí, como si una parte de él ya se hubiera ido. El primer latido irregular llegó con fuerza, le hizo caer de rodillas. El segundo lo dejó sin aire. El tercero fue como un golpe seco desde dentro. Supo entonces que no era un susto, era su corazón, su verdadero yo, reclamando atención, reclamando pausa, reclamando verdad. Logró llamar a emergencias. Su voz era apenas un susurro. Pero minutos después, el sonido de una sirena rompió el silencio de Surrey. Los paramédicos lo encontraron en el suelo, con la mano en el pecho y la mirada perdida. No dijo una palabra, no podía. Durante el trayecto en ambulancia, perdió la conciencia. Y en ese abismo entre un suspiro y otro, algo ocurrió. Antonio no recuerda imágenes celestiales. No vio túneles ni ángeles, solo un espacio inmenso, blanco, inmóvil. Un lugar donde no se sentía miedo, ni tiempo, ni cuerpo. Escuchó una frase, sin voz ni idioma: si regresas no serás el mismo. Y entonces un latido, solitario, firme, como un tambor que marca el regreso. Antonio sintió un tirón, como si una cuerda lo arrastrara hacia su cuerpo. Y cuando abrió los ojos, todo había cambiado. Estaba en la sala de emergencias, con cables en el pecho, una luz blanca en el rostro, y el rostro de Nicole, su pareja, pálido, rígido, tembloroso. Ella decía su nombre sin parar, pero él no respondía. No porque no pudiera, sino porque no sabía quién era. Los médicos hablaron de un infarto agudo, de arterias bloqueadas, de riesgo vital. Pero a Antonio no le importaban los términos. Solo podía pensar en lo que sintió cuando su corazón se detuvo. Libertad, silencio real y una claridad brutal. Estaba viviendo una vida prestada. Ese fue el primer día del resto de su vida. Pero no lo celebró. No hubo sonrisa. No hubo alivio. Solo una promesa muda, enterrada en lo más profundo de su alma. Si sobrevivía, no volvería a ser el mismo. Y no lo fue. Capítulo 2. Recuperar el cuerpo. Perder el miedo. El hospital olía a desinfectante, a sangre contenida, a aire reciclado. Antonio estaba en una habitación privada, con las persianas semiabiertas y el sonido constante del monitor cardíaco marcando su nueva realidad. Un corazón dañado, pero funcionando. Cada bip era una advertencia. Cada silencio entre ellos, una amenaza. Durante los primeros días no hablaba, escuchaba, observaba. Su cuerpo estaba allí, pero su mente flotaba en otro plano, como si aún no hubiera regresado por completo. Los médicos lo trataban con cautela, como una reliquia rota. Nicole le tomaba la mano con suavidad, pero él no sentía nada, ni calor, ni consuelo. «Has tenido suerte», le dijeron. «Podrías haber muerto», repetían. Pero Antonio no lo vivía como suerte, lo vivía como una interrupción. Como si el accidente hubiera sido una respuesta a una pregunta que aún no había formulado. ¿Quién era realmente cuando no había cámaras? ¿Quién era cuando el corazón hablaba más fuerte que el ego? Al tercer día, soñó con fuego. Estaba en un teatro vacío y su propio rostro ardía en la pantalla gigante del escenario. Su voz repetía una frase una y otra vez. «Has jugado demasiado tiempo a ser otros». Despertó empapado en sudor y con una certeza visceral. Su vida no era suya. Los enfermeros le ofrecieron calmantes. Él los rechazó. No quería silenciar lo que había comenzado a escuchar.
El dolor era real, pero también era guía. Cada punzada en el pecho era un mapa, y él, por primera vez, no quería actuar, quería sentir. Pidió una libreta, comenzó a escribir, no guiones, no ideas de películas, solo pensamientos sueltos, palabras como mentira, piel, infancia, silencio, barro, alma, huida. No sabía qué significaban juntas, pero sentía que estaban ahí desde siempre, esperando salir. Nicole lo miraba con ojos asustados. Lo amaba, sí, pero no lo reconocía. Antonio ya no hablaba de sus proyectos, ni de Hollywood, ni de dinero. Hablaba de tiempo, de muerte, de un pozo en su interior, y eso la alejaba. Una tarde, al mirar por la ventana del hospital, vio a un anciano regando un jardín de rosas. Nadie lo observaba, excepto él. Y en ese gesto tan simple, tan ajeno a los aplausos, Antonio sintió algo que no había sentido en décadas: envidia. Por una vida sin luces, sin máscaras. Los médicos dijeron que podía volver a casa, que estaba estable, pero Antonio no se sentía estable, se sentía suspendido, en pausa. Volver a casa significaba volver a lo de antes, y lo de antes ya no era suficiente. Él había cruzado un umbral, y el regreso era imposible. Esa noche pidió una condición para recibir el alta. Quería hacerlo solo, sin cámaras, sin comunicados, solo él y el nuevo latido que había decidido seguir. Capítulo 3. La casa silenciosa. Volvió a casa en un taxi común. No avisó a la prensa, no llamó a nadie. Solo dio una dirección y cerró los ojos durante todo el trayecto. Cuando el coche se detuvo frente a su mansión en Surrey, Antonio no sintió alivio, sintió vértigo. El hogar ya no lo reconocía, y él tampoco lo reconocía a él. Cruzó el umbral lentamente. Todo seguía en su lugar: las esculturas, los cuadros, los libros ordenados por color. Pero el aire era diferente, más pesado, más inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido durante su ausencia, como si la casa hubiera esperado su muerte. Encendió una lámpara. La luz fue tibia, débil. Caminó por los pasillos como un extraño. No tocó nada, no habló. En la cocina, el reloj seguía marcando la misma hora en que se desmayó días antes, 5:37. No lo había reparado nadie. Y eso le pareció justo. Subió a su estudio. Allí estaban los guiones aún abiertos, las ideas pendientes, los contratos sin firmar. Pero nada de eso tenía peso ahora. Los personajes que antes quería interpretar le parecían vacíos. ¿Por qué pasar la vida fingiendo cuando ya había sentido la muerte? Se miró al espejo. Esperaba encontrar señales, una cicatriz, una sombra, algo, pero su rostro era el mismo. Sin embargo, detrás de los ojos, algo lo observaba. Una parte de sí que había despertado y ya no podía volver a dormir. Esa noche durmió en el suelo, no por castigo, por necesidad. Quería tocar la tierra, estar más cerca de ella. No soñó, o si soñó, no lo recuerda. Solo despertó con las manos abiertas y lágrimas secas en las mejillas. Durante los días siguientes canceló compromisos, vendió propiedades, regaló relojes caros, trajes de diseñador, premios que acumulaban polvo. La gente lo llamó raro, excéntrico, espiritual. Pero él no buscaba nombres, buscaba silencio. En una caja vieja encontró un diario de su adolescencia. Lo leyó completo, sentado en el suelo, descalzo. En una de las páginas, escrita con letra temblorosa, leyó: «Quiero ser feliz, aunque nadie me vea». Antonio cerró los ojos y lloró como si acabara de morir otra vez. Alguien tocó a la puerta. Era Nicole. Lo miró con preocupación. Le pidió que hablara, que explicara, pero él no tenía palabras.
Solo se acercó, le tocó la cara y dijo en voz baja: «Volví, pero no soy el mismo». Ella entendió y se fue. Esa fue la primera noche que Antonio pasó completamente solo. Sin amor, sin fama, sin promesas, solo con su cuerpo y con el recuerdo de ese lugar blanco donde el tiempo no existía. Y por primera vez en años, no tuvo miedo. Capítulo 4. El actor muerto. Los días siguientes fueron una niebla lenta. Antonio despertaba temprano, pero no sabía qué hacer. No tenía horarios, no tenía agenda. Nadie llamaba, y eso, lejos de asustarlo, lo aliviaba. Por primera vez, no debía sonreír para nadie, y sin embargo, no sabía cómo era su rostro real. Dejó de afeitarse, dejó de peinarse, comía cuando sentía hambre, dormía cuando el cuerpo lo pedía. Vivía como un monje accidental en una mansión demasiado grande para un solo cuerpo. Una noche, caminando por el jardín trasero, se detuvo frente a un viejo árbol. Lo observó largo rato y le habló, como si el árbol supiera algo que él no. Le dijo: «No sé quién soy sin ellos». Y el viento respondió con una ráfaga seca, como si la naturaleza también lo juzgara. Antonio entendía que no era solo un hombre confundido, era un personaje abandonado, buscando al actor que lo había interpretado toda la vida. Un día encendió el televisor, cambió de canal hasta encontrar una vieja película suya, La Máscara del Zorro. Se vio más joven, más ágil, más encantador, pero también más falso. Miraba sus propios gestos como si fueran los de otro. Un doble muerto, un eco vestido de cuero, apagó el televisor, fue hasta su estudio, abrió una gaveta y sacó un portarretrato con la foto de su primer casting. Sonriente, esperanzado, ingenuo. ¿Dónde quedó ese tipo? No había respuesta. Solo la sensación de que en algún momento el personaje había devorado al hombre. Comenzó a escribir, pero esta vez no eran guiones, eran confesiones. Cada página una lápida, cada línea una pérdida. Escribía sobre el miedo a envejecer, el terror al silencio, la mentira de los aplausos. Y en medio de eso, una frase apareció sola. El actor murió, pero el cuerpo quedó. Esa frase lo obsesionó, la repitió durante horas, la susurró al espejo, la garabateó en servilletas, en las paredes del baño, en la palma de su mano. No era solo una frase, era un diagnóstico, un veredicto, una liberación. Empezó a deshacerse de todo lo que lo recordaba a Antonio Banderas. Las revistas, los trofeos, los autógrafos guardados, incluso cambió de número de teléfono. No quería volver, quería desaparecer para renacer. Una madrugada, al bajar a la cocina por agua, vio su reflejo en la ventana. No se asustó, pero tampoco se reconoció. Era la primera vez que veía a ese hombre sin papel, y algo en él le gustó. No sabía qué venía después. Pero algo estaba claro. Si el actor había muerto en esa ambulancia, entonces el hombre que había vuelto tenía una misión: descubrir quién era cuando nadie aplaudía. Capítulo 5. La voz, debajo del silencio. Los días se volvieron rituales. Antonio vivía sin horarios fijos, pero repetía los mismos actos. Abrir las ventanas al amanecer, caminar descalzo por el suelo frío, escribir en su cuaderno, sentarse frente al jardín y observar cómo las hojas caían una a una sin hacer ruido. Aprendía a escuchar, no con los oídos, sino con el cuerpo. Una noche, mientras escribía, sintió un zumbido en el oído derecho. Al principio pensó que era fatiga, luego pensó que era estrés, pero el sonido no desaparecía. Era constante, sutil, profundo, hasta que entendió que no era un ruido, era una voz, una que venía de adentro,
No decía palabras claras, no tenía tono ni género, pero estaba allí, como un susurro detrás de cada pensamiento, una vibración que no quería ser ignorada. Y Antonio empezó a entender. Había una parte de él que había estado callada toda la vida. Ahora, esa parte quería hablar. Comenzó a meditar. No porque creyera en eso, sino porque necesitaba callar el resto del mundo. En el silencio total, aparecían recuerdos enterrados. Su madre peinándolo en la infancia, el miedo a decepcionar, el momento exacto en que aprendió a fingir para ser amado. Nada de eso era actuación, era sobrevivencia. El infarto no solo le había abierto el pecho, le había abierto una grieta en el alma, y por esa grieta salían verdades, verdades que dolían, verdades que sanaban, verdades que nunca hubiera dicho en una entrevista. Una tarde, caminando por un parque cercano, vio a un niño sentado solo en un banco. El niño tenía una libreta y escribía con furia. Antonio se acercó curioso. El niño lo miró sin miedo y dijo: «Escribo lo que nadie quiere oír». Y eso lo golpeó como un nuevo latido. Volvió a casa con esa frase clavada en el pecho. Se encerró en su estudio. Abrió un documento nuevo en su computadora. No era una película, no era un monólogo, era una carta a su yo de 15 años, aquel que aún no había aprendido a mentir. Le escribió: «Perdón por dejarte atrás, perdón por vender tus silencios, perdón por disfrazarte tantas veces, estoy intentando volver». Y al escribirlo, sintió algo romperse en su espalda, como si un peso antiguo hubiera caído por fin. En los días siguientes, esa carta se convirtió en muchas. Escribía a su madre, a su padre muerto, a sus exparejas, a su hija. No las enviaba, solo las leía en voz alta, en medio del jardín, como si el viento pudiera llevárselas a donde pertenecían. Ya no temía al zumbido en su oído. Era la voz que había nacido del infarto, la que lo sacó del personaje, la que ahora lo guiaba hacia algo más profundo que la fama. Lo guiaba hacia sí mismo. Capítulo 6. El hombre que caminaba sin nombre. Una mañana, Antonio dejó su casa sin rumbo. Llevaba solo una chaqueta, una botella de agua y un cuaderno en blanco. No avisó a nadie, no llevaba teléfono, solo una necesidad urgente: perderse, porque a veces, para encontrarse, hay que desaparecer. Tomó un tren al azar, se bajó en un pueblo sin nombre que olía a pan recién horneado y a madera mojada. Nadie lo reconoció, y por primera vez en décadas, eso no lo molestó, lo tranquilizó. Era solo un hombre más caminando entre otros. Entró a un bar pequeño, se sentó junto a la ventana. El camarero le ofreció café sin preguntar su nombre. Eso lo conmovió, porque estaba acostumbrado a que lo vieran, pero no a que lo miraran, y aquel camarero lo miró con los ojos de quien no espera nada a cambio. Pasó el día en silencio, observando a la gente, los perros, las bicicletas oxidadas, los niños con los zapatos rotos, y entendió algo que lo estremeció. Toda su vida había sido una construcción vertical, siempre hacia arriba. Más fama, más premios, más expectativas. Pero nadie le enseñó a mirar al suelo, donde camina la verdad. En la plaza del pueblo, una mujer mayor le ofreció una flor seca. No le pidió dinero, solo le dijo: «Esto es lo único que no se marchita por dentro». Antonio la aceptó como si recibiera una reliquia. La guardó en su cuaderno vacío. Caminó hasta las afueras del pueblo, donde encontró una ermita abandonada. Entró. El polvo flotaba en el aire como partículas de tiempo. No había cruces, no había santos. Solo un banco de madera y silencio. Se sentó, cerró los ojos y escuchó. No a Dios, a sí mismo,
Recordó su infancia en Málaga, las tardes en que corría entre olivares, el olor del mar, la risa de su madre antes de que se apagara con la vejez. Recordó lo que había olvidado por años, que no era famoso, era humano y eso bastaba. Pasó la noche en una pensión humilde. No soñó, no escribió, solo respiró. Y cada respiración era un acto de resistencia contra la mentira que lo había alimentado. Ser famoso, se dijo, es vivir en la memoria de otros, pero vivir de verdad es recordar quién eres cuando nadie te mira. Al amanecer volvió a la estación. Subió al tren con el corazón más liviano. No sabía si regresaba a casa o si seguía huyendo. Pero por primera vez no importaba, no necesitaba destino, porque ya no buscaba llegar, solo quería caminar. Ese día, Antonio Banderas murió otra vez y nació un hombre sin nombre, un hombre que entendió que el infarto no fue un castigo. Fue una invitación a vivir sin público, a existir sin máscaras, a escuchar la voz que solo canta en el silencio. Capítulo 7. Los lugares donde nunca actuó. Antonio volvió a su casa después de una semana vagando sin dirección. No llevaba equipaje, pero traía consigo una calma desconocida. Al abrir la puerta, el aire estaba intacto, como si nada hubiera cambiado. Pero él ya no era el mismo, y la casa lo supo. Subió al desván, donde nunca solía ir. Allí guardaba cosas olvidadas. Fotos viejas, revistas, cartas, cintas de VHS. El polvo cubría los años que quiso esconder. Pero ahora quería recordarlos. No para revivirlos, sino para despedirse de ellos. Encontró una cinta con una etiqueta escrita a mano. Casting 1982. La colocó en el reproductor. En la pantalla, un joven Antonio tartamudeaba frente a la cámara. Era torpe, nervioso, real, la versión más honesta de sí mismo. Se quedó mirando ese rostro durante horas, no por nostalgia, sino por compasión. Ese chico no sabía lo que vendría, no sabía cuántas veces tendría que morir para ser aceptado. Antonio apagó la cinta y le pidió perdón, en voz alta, como si aún pudiera escucharlo. Decidió visitar los lugares donde nunca actuó, el barrio donde creció, la escuela donde escribió su primer poema, el mercado donde su madre compraba verduras, lugares sin focos, sin camerinos, lugares donde el alma aún olía a tierra. En el viejo colegio tocó la reja oxidada. Un conserje salió, no lo reconoció, le permitió entrar. Antonio caminó por los pasillos en silencio, tocó las paredes, entró en el salón de música. Allí se sentó en una silla rota y cerró los ojos. Y lloró, lloró como un niño que había vuelto tarde a casa. Compró una libreta nueva y escribió en la primera página: no me busquen en la pantalla, búsquenme en las esquinas donde nadie aplaude. Ese sería su nuevo guión. Uno sin audiencia. En cada lugar que visitaba, dejaba algo suyo. Una carta, una fotografía rota, una flor seca. No como ritual, sino como ofrenda, como quien entierra parte de un cuerpo que no necesita llevar más consigo. Un actor deja vestuario, un alma deja peso. Mientras más se alejaba del Antonio Banderas del mundo, más se acercaba al Antonio que nunca había sido escuchado. Y esa voz interna, ya libre del ego, del marketing, del miedo, empezaba a contar una nueva historia, una que no vendería entradas, pero que por fin sería verdadera, porque a veces la única forma de encontrar la verdad es regresar a los lugares donde nunca actuaste, donde nadie espera nada de ti, y donde tú, por fin, puedes ser sin pedir permiso. Capítulo 8. El teatro vacío. Una tarde gris, Antonio regresó a Málaga sin avisar. Caminó por las calles viejas. Se detuvo frente al Teatro Cervantes, su primer escenario. Las puertas estaban cerradas, pero un cartel anunciaba:
cerrado por reformas. Él sonrió, porque de algún modo, él también estaba en Reforma. Rodeó el edificio hasta encontrar una puerta lateral entreabierta. Entró. Nadie lo detuvo. Adentro, el teatro estaba oscuro, con lonas cubriendo los asientos y polvo flotando en el aire como recuerdos suspendidos. El escenario estaba allí, vacío, esperándolo. Subió al escenario lentamente, como si profanara un altar. Se paró en el centro, miró al frente. Las butacas vacías lo observaban como ojos apagados. Y entonces, algo se rompió. No en su cuerpo, en su voz. Sin pensarlo, comenzó a hablar. No como actor, como hombre. Le habló al teatro, a su yo de 20 años, al público imaginario que alguna vez lo adoró. Le dijo que había mentido, que había fingido, que había olvidado cómo se sentía estar vivo sin aplausos. Gritó, lloró, se arrodilló. El eco de sus palabras rebotó en las paredes vacías. Era un confesionario sin sacerdote, un monólogo sin guión, una verdad descalza, por fin, sin miedo. Después del desahogo, se sentó al borde del escenario con los pies colgando, respiró hondo. Por primera vez en semanas, su corazón latía sin ansiedad, solo latía, y eso bastaba. Pensó en escribir una obra, pero no para el público, una obra para sí mismo, para dejar algo real, algo que no necesitara luces ni carteles, una obra sin final feliz, porque la felicidad, comprendió, no es un final, es una grieta por donde entra la verdad. Esa noche durmió en un banco de la estación de trenes. Nadie lo reconoció, nadie le pidió autógrafos, y aún así dormía en paz, porque el alma, cuando deja de actuar, aprende a descansar. Al amanecer, escribió en su libreta: el escenario más honesto es el silencio, y la mejor ovación es respirar sin deberle nada a nadie. Luego cerró la libreta y entendió, no tenía que desaparecer, solo tenía que dejar de fingir. Antonio se levantó, volvió a casa, no como actor, no como estrella, sino como un hombre que había cruzado la muerte y había decidido vivir de verdad. Capítulo 9. El hombre frente a las cámaras. Después de semanas de silencio, la noticia se filtró. Antonio Banderas reaparecerá en una entrevista exclusiva desde Málaga. Las redes estallaron. Los titulares lo llamaban el regreso del Fénix, el actor renacido. Pero nadie imaginaba que él ya no era actor y no había nada que regresar. La entrevista fue en un canal local. Antonio la aceptó porque sentía que debía cerrar un ciclo, no para promocionar algo, no para explicar su ausencia, sino para mirarse a través de una cámara y no actuar. Esa sería su prueba final. Llegó solo, sin representante. Vestía una camisa arrugada, el rostro sin maquillaje, los ojos tranquilos. El equipo técnico murmuraba, confundido. ¿Ese era el mismo hombre que alguna vez deslumbró a Hollywood? Sí y no, era alguien más. La periodista comenzó con cortesía, con tono suave. Antonio, ¿cómo estás? Él respiró profundo. Estoy vivo. El silencio que siguió a esa respuesta duró más que cualquier comercial y fue más fuerte que cualquier tráiler. No habló de películas, habló del infarto, del miedo, del vacío, de la voz que escuchó mientras moría, de cómo se cansó de fingir. Durante años viví como personaje. Ahora solo quiero ser carne. La periodista no supo qué responder. El estudio estaba helado. La entrevista duró 17 minutos. Ninguna sonrisa, ninguna anécdota de famosos, solo verdades crudas. Cuando terminó, Antonio se quitó el micrófono, agradeció con la cabeza y salió caminando, sin mirar atrás, sin firmar autógrafos, sin dejar rastros. Esa noche, las redes se dividieron.
Algunos decían que estaba deprimido, otros que había perdido la chispa, pero entre los comentarios uno destacó: por primera vez vi a un hombre real en televisión y no quería que se apagara la señal. Antonio no leyó nada, no respondió llamadas, no celebró, solo se sirvió una copa de vino, encendió una vela y escribió: nunca estuve tan lejos del mundo y nunca me sentí tan cerca de mí. Esa frase cerró su cuaderno y con él cerró su antiguo yo. En los días siguientes comenzaron a llegar propuestas, papeles introspectivos, espirituales, auténticos. Antonio los rechazó todos, porque entendió que Hollywood también sabía mentir con sinceridad. Y él ya no quería interpretar ni siquiera al hombre que había aprendido a ser sincero. El mundo quería una historia de redención, pero Antonio solo ofrecía una de silencio, y, por primera vez, no sintió culpa por no dar lo que esperaban, porque había entendido que el único papel que le quedaba por interpretar era el de sí mismo, sin luces, sin guión. Capítulo 10. Lo que quedó. Después, un año después del infarto, Antonio vivía en una casa mucho más pequeña, lejos del ruido, lejos de las luces. Plantaba sus propias verduras, leía poesía en voz alta, caminaba descalzo al amanecer. La gente decía que se había retirado, él decía que por fin había llegado. Su rutina era silenciosa, el teléfono casi no sonaba, había perdido oportunidades, contactos, relevancia mediática, pero había ganado otra cosa, la sensación de que cada latido, ahora, pertenecía solo a él, no a un público, no a un personaje. Un día recibió una carta escrita a mano. Era de un joven actor que había visto su entrevista. Le decía que había dejado la escuela de actuación, no porque quisiera rendirse, sino porque no quería fingir más. Antonio leyó la carta y lloró, no de tristeza, sino de alivio. Empezó a recibir más cartas, personas que no querían autógrafos, querían verdad, querían silencio, querían saber si era posible vivir sin aplausos y seguir sintiéndose vivo. Antonio no respondía a todas, pero a cada una les enviaba una flor seca, como la que le dieron en el pueblo sin nombre. Una tarde fue invitado a dar una charla, no sobre cine, sino sobre renacimiento. Aceptó, se subió al escenario sin guión, sin presentación, solo con una verdad en la boca. Morí y volví, pero el hombre que volvió ya no necesita que lo recuerden. El público no aplaudió de inmediato, no sabían si era una actuación, pero luego, uno a uno, comenzaron a ponerse de pie. No por espectáculo, sino por respeto. Porque sabían que estaban frente a alguien que había mirado la muerte a los ojos y no apartó la mirada. Después de esa charla, Antonio volvió a casa, encendió una vela, abrió un nuevo cuaderno y escribió solo una frase: gracias por romperme. Era la única manera de abrirme. Luego cerró el cuaderno y se fue a dormir. Afuera llovía con fuerza. El viento golpeaba las ventanas, pero él no temía, porque había entendido que las tormentas no vienen a destruir, vienen a limpiar. Y él ya no tenía nada que esconder. Mientras dormía, soñó con el lugar blanco, esa sala sin tiempo, sin forma, sin miedo. Pero esta vez no se quedó, caminó hasta el borde y saltó hacia la vida. Antonio Banderas no murió en 2017, pero algo dentro de él sí, y lo que nació después fue mucho más humano que cualquier personaje que haya interpretado, porque no tenía nombre, ni fama, solo alma. Cierre, fechamento. Antonio nunca escribió un libro sobre su experiencia. Nunca vendió su historia a Hollywood, no por orgullo, sino porque entendió que algunas cosas
no necesitan ser contadas en voz alta, solo vividas. Hoy, muchos lo recuerdan por sus papeles más famosos, pero hay quienes lo recuerdan por su silencio, por haber demostrado que renacer no es volver a ser fuerte, es aprender a ser frágil y aún así seguir adelante. Y si alguna vez lo ves caminando por una calle cualquiera, con una flor seca en el bolsillo y los ojos mirando el suelo, no lo detengas. Solo míralo y recuerda, a veces la vida comienza cuando el espectáculo termina.